Bienvenidos. Palestina pasa a ser Estado observador de la ONU. ¿Pero qué implica? Podrá acceder al Tribunal Penal Internacional con el riesgo de entrabar los diálogos en una batalla judicial, o bien podrá transar y avanzar en sus negociaciones con Israel. Y es eso lo que hoy Palestina ha ganado, un mayor poder de negociación respaldado por la comunidad internacional. La votación sobre su estatus dentro de la ONU culminó con un categórico respaldo de la mayoría de los Estados miembros, desencadenando una ola de aplausos tanto en el recinto de la Asamblea General como en todas las ciudades palestinas. Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta más de esta jornada crucial, en directo desde la propia sede del organismo. Nicolás, cuéntanos de esta votación, cómo estuvieron distribuidos los votos. Pues sí, como decías, Palestina ya es Estado no miembro de las Naciones Unidas. La votación fue claramente favorable a la propuesta palestina, con 138 votos a favor, 41 abstenciones y solo 9 votos en contra. Tras la votación se vivieron escenas de júbilo entre la delegación palestina y el ambiente general fue de celebración. Por su parte, la delegación israelí aguantaba como podía, como prácticamente todo el auditorio aplaudía a Mahmoud Abbas. Y es que prácticamente empezó como acabó, ya que Mahmoud Abbas fue recibido también con una sonora ovación en la sede de las Naciones Unidas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina afirmó que se presentaba ante la Asamblea General porque cree en la paz y en la solución de los dos estados. Además, Abbas ha querido recordar que se presenta ante la comunidad internacional recuperándose aún su pueblo de heridas causadas por la última agresión israelí. El discurso de Abbas estuvo marcado por las palabras libertad, justicia, aunque también dijo que los israelíes están llevando a cabo una ocupación racista. Por su parte, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Ron Prosor, afirmó que ninguna resolución de la ONU puede borrar el vínculo del pueblo de Israel y el territorio de Israel, un vínculo que dura 4.000 años, según él. Además, dijo que esta medida supone un paso atrás en el proceso de paz. También se mostró contundente el diplomático israelí cuando afirmó que Israel quiere la paz y Palestina no la quiere. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó la urgencia de llegar a un acuerdo que contemple la existencia de dos estados y donde israelíes y palestinos puedan por fin convivir en paz. Sí, la de hoy ha sido una jornada histórica. Por lo mismo, ¿cuáles han sido las reacciones ante esta decisión, tanto en la ONU como por parte del pueblo palestino? Pues las reacciones no se han hecho esperar. Dentro de la sede de Naciones Unidas, como decíamos, una imagen vale más que 1000 palabras. Ya lo comentábamos, el auditorio prácticamente en su totalidad se puso en pie y aplaudió a la delegación palestina. A continuación tomaron la palabra varias delegaciones, entre ellas la de Estados Unidos, que claro, obviamente votó en contra de la resolución. Susan Rice, la embajadora de ese país ante la ONU, afirmó que es urgente comenzar un proceso de negociación, algo que corroboraron muchas delegaciones, entre ellas la de Bélgica, Alemania y el Reino Unido, que por cierto especificó que hubiera votado a favor en lugar de abstenerse, pero que Palestina no pudo comprometerse a las peticiones de su gobierno. Entre las delegaciones que sí aprobaron la propuesta, como Francia, Italia, Grecia o Dinamarca, se repetían las palabras paz, diálogo, estabilidad y negociaciones. La representante de Honduras, además, quiso señalar que tras esta votación no debe haber ni vencedores ni vencidos. Casi todas las delegaciones, fuera cual fuera su voto, hablaron de negociar por una solución que contemple dos estados libres e independientes que puedan vivir de manera pacífica. En este sentido, prácticamente todos los participantes señalaron que los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza no han hecho más que poner de manifiesto que la negociación es más necesaria que nunca. Sin duda, jornada especial para Palestina, y eso se nota también a miles de kilómetros de la sede de las Naciones Unidas. En Cisjordania y Gaza hay un amplio plan de celebraciones preparado. Por fin los palestinos tienen un motivo para sentirse optimistas. Ahora cabe esperar a ver si, como piden varios miembros de la comunidad internacional, dan comienzo unas negociaciones que pongan fin a la violencia y se abra
una nueva etapa en las relaciones entre Israel y Palestina. Sí, justamente en estos mismos momentos continúa la gente en Ramallah, por ejemplo, celebrando en las calles. Muchas gracias, Nicolás. Era Nicolás Sánchez O'Donovan con los últimos detalles acerca de la votación de la ONU sobre el otorgamiento a Palestina del estatus de Estado observador en ese organismo. Y esta decisión de la ONU le abre la puerta a Palestina ante la Corte Internacional de Justicia. El analista en Oriente Medio, Wilfredo Amer Ruiz, cree que este es el mayor temor de Israel, pues podría ser castigado por los crímenes que ha cometido contra esa comunidad. Es una llave, una oportunidad que los palestinos tienen que no tenían, que es esta llave de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde podrían incluso, en la medida en que no progresen las negociaciones, en la medida en que se siga violentando el derecho internacional con la continua expansión de los asentamientos, tener esa alternativa que hoy no tiene el pueblo palestino. La llave de la Corte Internacional de Justicia preocupa mucho al Estado de Israel porque podría incluso ser algún día acusado de crímenes de guerra por las agresiones desproporcionadas que ha tenido militarmente contra el pueblo palestino y en la Franja de Gaza, en ambos sitios, y también por las acciones contrarias a derecho internacional como las acciones de los colonos judíos. Se sienten amenazados por dos circunstancias. La primera es que por primera vez hay un vocablo internacional hablando del Estado palestino, aunque no se ha reconocido como un Estado miembro, pero ya se habla del Estado palestino y no de la entidad palestina. Eso preocupa a Israel. Lo segundo es que ya queda abiertamente demostrado como Israel y Estados Unidos han quedado más y van progresivamente quedando aislados en la comunidad internacional porque Estados Unidos sigue perdiendo esa hegemonía donde podía impulsar y extorsionar políticamente a países para que favorecieran las políticas exteriores de ellos, como el apoyo incondicional al Estado de Israel. Y las opiniones como estas son muy difundidas entre los analistas internacionales, quienes consideran que desde hace décadas la nación hebrea comete atrocidades y actos ilegales contra el pueblo palestino. Alexandra Bondarenko nos ofrece una visión retrospectiva de esta compleja y delicada cuestión. Reconocimiento, libertad y suelo propio, unos valores que son indispensables actualmente. Sin embargo, algunas naciones como la Palestina hasta ahora siguen luchando por ellos, una lucha que inició hace muchas décadas. El origen de esta larga crisis se remonta al inicio del siglo XX, cuando la pertenencia de las tierras palestinas provocó numerosos choques entre los árabes y los judíos que llegaban a esta zona. Ambos pueblos la consideraban como patria histórica. En el año 1947, la ONU elaboró un plan que proponía dividir la región de Palestina en dos estados, uno hebreo y otro árabe. Jerusalén se habría convertido entonces en una unidad administrativa independiente bajo control internacional. Al final, solo Israel apareció en el mapa, mientras que no llegó a formarse un Estado palestino. Esta iniciativa de las Naciones Unidas fue rechazada drásticamente por otros países árabes. Como resultado, en los territorios palestinos estalló una guerra. Tras el conflicto bélico, el 40% de estos pasó a Israel, el 60% a Egipto y Jordania. Como resultado, 340.000 palestinos se vieron obligados a marcharse. En un afán por recuperar lo perdido, en 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, encabezada por quien sería el futuro presidente de la autoridad, Yasser Arafat. Pero la propuesta palestina no llegó a hacerse realidad. En 1967, las tropas del país hebreo emprendieron una ofensiva, empezando de esta manera la Guerra de los 6 días. Así, la mayoría de las tierras árabes de la zona resultaron ocupadas por Israel, aumentando su superficie en 5 veces, aunque después tuvo que ceder algunas de ellas. Israel ve como lo que es Palestina, tanto la Franja de Gaza y Cisjordania, como parte de su propio Estado, y de ahí que lleva a cabo acciones totalmente ilegales y destructivas contra el pueblo palestino. La historia de Israel se ve envuelta en lo que es una lucha constante por lo que es la existencia, sino una lucha por expandir ilegalmente lo que es un Estado. Pese a las numerosas negociaciones que han tenido lugar desde los años 70, Israel siguió controlando militarmente parte del territorio palestino. La construcción de un muro por el gobierno del país hebreo en Cisjordania solo echó leña al fuego. A finales del siglo XX, el anhelado proceso de paz se paralizó y hasta la fecha no ha podido ser restablecido. No obstante, las autoridades palestinas
no desisten en sus intentos de forjar un Estado propio. Como presidente de Palestina y presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, someto a Su Excelencia, Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la solicitud de Palestina para su ingreso como futuro miembro de la ONU. Esta es una copia de la solicitud. Este mensaje a la comunidad internacional dio nuevas esperanzas a la nación palestina. La petición logró el apoyo de la mayoría de los Estados miembros del organismo, entre ellos los países latinoamericanos. Sin embargo, la propuesta aplaudida por la mayoría en la Asamblea General al final resultó vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Según Washington, esta decisión se debió a las acciones unilaterales de las autoridades de la autonomía. Y ahora un intento más, un estatus que le permitiría dar el siguiente paso en el largo camino hacia su ansiada meta. Alexandra Bondarenko, RT. Abstenciones y solo 9 votos en contra. Tras la votación se vivieron escenas de júbilo entre la delegación palestina y el ambiente general fue de celebración. Por su parte, la delegación israelí aguantaba como podía, como prácticamente todo el auditorio aplaudía a Mahmoud Abbas. Y es que prácticamente empezó como acabó, ya que Mahmoud Abbas fue recibido también con una sonora. Nicolás, cuéntanos de esta votación, cómo estuvieron distribuidos los votos. Pues sí, como decías, Palestina ya es Estado no miembro de las Naciones Unidas. La votación fue claramente favorable a la propuesta palestina, con 138 votos a favor, 40... respaldado por la comunidad internacional. La votación sobre su estatus dentro de la ONU culminó con un categórico respaldo de la mayoría de los Estados miembros, desencadenando una ola de aplausos tanto en el recinto de la Asamblea General como en todas las ciudades palestinas. Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta más de esta jornada crucial, en directo desde la propia sede del organismo. Una ovación en la sede de las Naciones Unidas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina afirmó que se presentaba ante la Asamblea General porque cree en la paz y en la solución de los dos estados. Además, Abbas ha querido recordar que se presenta ante la comunidad internacional recuperándose aún su pueblo de heridas causadas por la última agresión israelí. El discurso. Bienvenidos. Palestina pasa a ser Estado observador de la ONU. ¿Pero qué implica? Podrá acceder al Tribunal Penal Internacional con el riesgo de entrabar los diálogos en una batalla judicial, o bien podrá transar y avanzar en sus negociaciones con Israel. Y es eso lo que hoy Palestina ha ganado, un mayor poder de negociación